Soy Corani Jackson y soy estudiante de la doctora Awilda Núñez Tejada. Y yo les voy a estar hablando de espirometría y de gasometría. Empezó con la espirometría. La espirometría es un método que se utiliza para estudiar la ventilación pulmonar o la capacidad pulmonar de una persona o un paciente. Normalmente esta prueba o este método está indicado a pacientes fumadores, también pacientes prequirúrgicos que van a tener una operación y necesitan saber su capacidad pulmonar, cómo está su pulmón, y también para personas que se sofocan al caminar, personas que tienen algún tipo de silbido al respirar, etcétera, y otras cosas. Entonces, los valores espirométricos, aquí tenemos al volumen corriente, tenemos al volumen de reserva inspiratoria, al volumen de reserva expiratoria y al volumen residual. El volumen corriente es la respiración normal, está en 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratoria es normal en 3100 mililitros, y el volumen de reserva expiratoria y también residual, las dos son de 1200 mililitros. Normalmente, para nosotros hacer una correcta espirometría, un correcto método, el paciente debe estar parado. Puede estar sentado, pero lo recomendable es que esté parado cuando se le haga este método al paciente. También el paciente tiene que tener ropa floja, no debe usar cosas apretadas, ropa apretada. Entonces, lo que debemos hacer es taparle la nariz al paciente con unas pinzas, de modo que no se escape aire, y colocar la boquilla en el espirómetro y decirle al paciente que coloque la boca ahí, en la boquilla, y que la cierre de manera tal que no salga ningún tipo de aire, que no salga aire cuando coloque la boca ahí, en la boquilla puesta en el espirómetro. Entonces, luego de esto, le vamos a pedir al paciente que haga una respiración normal, que respire normal. Luego de que el paciente respire normal, va a hacer una inspiración máxima. Cuando haga esta inspiración máxima, el paciente va a expirar. El paciente va a expirar forzado, va a hacer una expiración forzada, y luego vamos a dejarlo que siga sacando todo el aire que tiene, y así vamos a medir todos los valores. Entonces, luego de esto le retiramos las pinzas al paciente de la nariz, y luego vamos a estudiar los valores que nos dio este método. Entonces, para estudiarlo debemos de saber los parámetros espirométricos, que son el volumen, capacidad vital forzada, el volumen expirado forzado en el primer segundo y el índice de Tifenau. La capacidad vital forzada, aquí este es el máximo volumen de aire expirado del paciente después de haber hecho una inspiración máxima. O sea, después de que el paciente inspira y bota, y expira forzado, bota el aire, esta sería la capacidad vital forzada, que se expresa en mililitros, y normalmente en los parámetros normales debe de estar igual o mayor a un 80%. Entonces, tenemos volumen expirado forzado en el primer segundo, que es el volumen de aire que se expulsa durante el primer segundo cuando se hace la expiración forzada. Esto también tiene que ser, en valores normales debe de estar igual o mayor a un 80%. Y por último tenemos al índice de Tifenau, que indica
el índice de Tifenau, la proporción de la capacidad vital forzada que se expulsa durante el primer segundo. Esta maniobra es la más importante porque aquí vamos a determinar si el paciente tiene algún tipo de obstrucción a hacer su expiración. Y normalmente esta debe de ser igual o mayor a un 70%. Pero en ancianos no. En ancianos puede ser menor debido a su condición que presenta. Entonces tenemos aquí en la espirometría 3 tipos de trastornos. Tenemos trastornos obstructivos, trastornos restrictivos y trastornos mixtos. En los trastornos obstructivos, aquí de los 3 parámetros, el único que va a estar bien es la capacidad vital forzada. Después el índice de Tifenau va a estar bajo y también el volumen expiratorio forzado del primer segundo también va a estar disminuido. Normalmente las causas de esto son por asma y por EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En los valores, en los trastornos restrictivos, aquí de los 3 parámetros, el único que va a estar bien es el índice de Tifenau. Después, la capacidad vital forzada va a estar disminuida y también el volumen de expiración forzada del primer segundo va a estar disminuida. Las causas normalmente de ese trastorno es por fibrosis y por parálisis musculares, etcétera. Entonces, por último, los trastornos mixtos, aquí los 3 parámetros van a estar disminuidos: el índice de Tifenau, la capacidad vital forzada y también el volumen de expiración forzada en el primer segundo van a estar los 3 disminuidos. Y normalmente la causa de esto se da por neumonía y también por EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces pasamos al siguiente tema, gasometría. Entonces la gasometría es, para que me entienda, es una técnica de medición respiratoria invasiva que me va a permitir ver el pH del paciente, cómo está, la presión arterial de oxígeno y dióxido de carbono, cómo está, y también los niveles de bicarbonato, la concentración de bicarbonato del paciente, mediante una muestra de sangre arterial de dicho paciente. Entonces, dicho esto, para entender cómo se interpreta este equilibrio de la ácido base de la gasometría, aquí tenemos que saber qué es el pH en cuanto a la relación con la concentración de hidrogeniones, ya que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando el pH está elevado, la concentración de hidrogeniones va a estar disminuida. Y a la inversa, si el pH está bajito, la concentración de hidrogeniones va a estar alta. Entonces, dicho esto, debemos de saber, como dije anteriormente, los valores normales. Los valores normales de todo, del pH, también de los amortiguadores del pH, que son la concentración de dióxido de carbono y también la concentración de bicarbonato. Entonces, la concentración de bicarbonato, que esta se da en los riñones, y el dióxido de carbono en los pulmones. Entonces, el pH va normal, en sus parámetros normales, va de 7.35 a 100.45 y su pH neutro sería 7.40. Entonces, la concentración de dióxido de carbono va de 35 a 45. Y por último, la concentración de bicarbonato, esta va a ir de 19 a 26. Entonces, para poder interpretar el equilibrio ácido-base, tenemos, como ya dijimos, los parámetros normales. Si están alterados,
Entonces vamos a identificar qué tiene dicho paciente. Tenemos que verificar su concentración de bicarbonato y su concentración de dióxido de carbono. Entonces, por ejemplo, si tenemos a un paciente, por ejemplo, bueno, antes de dar un ejemplo, tenemos que saber que, por ejemplo, primero, el dióxido de carbono, tenemos dióxido de carbono y tenemos bicarbonato. El bicarbonato va a ser inverso a los hidrogeniones, porque si el bicarbonato está alto, los hidrogeniones van a estar bajos. Si el bicarbonato está bajo, los hidrogeniones van a estar altos. Va a ser inverso, igual que el pH y los hidrogeniones. Entonces, el dióxido de carbono es todo lo contrario. El dióxido de carbono, cuando está alto, también está alta la concentración de hidrogeniones. Y también, si está bajito, el dióxido de carbono también va a estar bajita la concentración de hidrogeniones. Como ya sabemos y ya dije, el pH y la concentración de hidrogeniones son inversos. Entonces, si tenemos a un paciente, por ejemplo, con un nivel de dióxido de carbono de 20, está bajito, porque dijimos que el dióxido de carbono va de 35 a 45. Si está en 20, está bajito. Entonces, si está bajito, quiere decir que la concentración de hidrogeniones también está bajita, porque estamos hablando de dióxido de carbono. Y si está bajita la concentración de hidrogeniones, el pH va a estar alto, porque es inverso. Entonces, como está alto, tenemos una alcalosis respiratoria, porque estamos basándonos en dióxido de carbono respiratoria. Alcalosis respiratoria. Entonces, lo contrario, si está alto, por encima de sus parámetros normales, el dióxido de carbono, entonces los hidrogeniones también van a estar altos. Y si están altos los hidrogeniones, el pH va a estar bajo. Entonces vamos a tener una acidosis respiratoria. Y así mismo con el bicarbonato. Si el bicarbonato, como dijimos, son inversos. Si el bicarbonato está alto, entonces la concentración de hidrogeniones va a estar bajita. Entonces, si la concentración de hidrogeniones va a estar bajita, el pH va a estar alto. Entonces tenemos una alcalosis metabólica. Entonces, lo mismo. Si el pH está bajito, si está alto, la concentración de hidrogeniones va a estar bajita. Si está bajita la concentración de hidrogeniones, entonces el pH va a estar alto y tenemos aquí una alcalosis metabólica, porque nos estamos refiriendo aquí al bicarbonato. Hasta aquí mi explicación de espirometría y gasometría. Espero que le haya gustado, doctora. Pase un buen día. Muchas gracias.